El Inventis Heart Plus es un audiómetro de diagnóstico avanzado y como tal cumple con algunas funciones audiométricas y de pruebas supraliminares para usuarios avanzados. Está compuesto de diversos elementos. Tiene un pulsador de respuesta del paciente, un micrófono de comunicación con el paciente, el cable y la fuente de poder, los auriculares de estimulación aérea y el vibrador óseo. La parte posterior del equipo se utiliza para conectar los diversos elementos. Se conecta el vibrador óseo, fíjense que tiene un símbolo adecuado. Se conectan los auriculares de vía aérea, que son los supraorales, y tiene la opción también para la conexión de auriculares de inserción. El equipo por defecto llega con auriculares supraorales. Tiene puertos para conexión de parlantes cuando se utilice campo libre. Tiene puertos para la conexión de un micrófono de reevaluador y de un micrófono de talkback para el paciente. Tiene la opción de tener dos ingresos de audio con conectores RCA para entradas auxiliares como pueden ser un reproductor de CD, un iPod, un teléfono, etc. Tiene conectores también para lo que son los auriculares de monitoreo del paciente y tiene la entrada del puerto de respuesta del paciente. Aparte, tiene un puerto de datos de comunicaciones USB, el puerto de conexión de energía y el switch de encendido. Conectaremos entonces el vibrador óseo. Siempre tiene un identificador. El vibrador óseo en este caso tiene un conector de tipo gris. Siempre lo conectamos hasta que se vea completamente insertado. Conectaremos los auriculares, el oído izquierdo en la parte inferior y el oído derecho en la parte superior. Los colores es una codificación internacional que se debe respetar. Conectaremos también lo que es el micrófono de respuesta del paciente, el pulsador de respuesta y la fuente de poder. Para encender el equipo presionamos el switch de la parte posterior y nos dará información primero en pantalla acerca del estado del equipo. Nos dará la fecha de calibración y luego ingresará al sistema. Para la selección de las pruebas se utiliza el dial del lado izquierdo para poder desplazarnos a través del menú. Para seleccionar una prueba tenemos dos botones. Puedo utilizar el interruptor o el botón de OK. En pantalla veremos el lado activo del audiómetro y el lado secundario que se encargará del enmascaramiento en el modo de audiometría tonal. Veremos que nos da información como la intensidad en decibeles, la entrada, que se refiere al tipo de estímulo que se va a enviar, la salida, que está escrita con out, que no dice BA de vía aérea, o BO de vía ósea cuando se seleccione, el lado, que está en rojo, que es el lado derecho, y la frecuencia a la que se está enviando el estímulo, que en este caso es de 1 kHz o 1000 Hz. En el lado contralateral tendremos información acerca del enmascaramiento. Tendremos la intensidad a la que se está enmascarando, las unidades del enmascaramiento, el tipo de enmascaramiento que se está utilizando, el transductor que estoy utilizando para enmascarar, que en este caso es el de vía aérea, el lado por el que enmascaro, que en este caso es el oído izquierdo, que corresponde al azul. Tenemos la información acerca del estímulo, que en este caso nos dice que es continuo, y el tipo de prueba que se está ejecutando. Es una prueba de umbral de nivel de audición. Un estímulo de tipo continuo continuará mientras yo tenga pulsado el interruptor. ¿Puedo modificar ese estímulo de tipo continuo para convertirlo en un estímulo de tipo pulsado? Presionaré el botón Pulsed. En pantalla me aparecerá un nuevo botón de cadencia y la velocidad del modo pulsado. Este primer estímulo es muy lento, repite una vez cada 2 segundos. Al cambiar la cadencia, aumentaré la velocidad de repetición a 1 vez por segundo. Y si presiono una vez más el botón de cadencia, aumentaré la velocidad a 2 veces por segundo. Puedo cambiar el tipo de entrada, el tipo de estímulo, presionando el botón Input.
En pantalla figurará ahora un estímulo de tipo Warble que suena de este modo. Para cambiar el oído en evaluación, yo puedo presionar el botón derecho o el botón de izquierdo. Se encenderá en ese momento el LED que pertenezca a ese oído. Si presiono el botón Output, cambiaré entre la vía aérea, la vía ósea y el campo libre. El botón Input, que vimos que nos permite cambiar el tipo de estímulo. El botón Norm On, que lo que hace es que mantiene el estímulo constante hasta que yo lo desactive. El interruptor, que funciona para enviar el estímulo. El botón de Talk Over, que me sirve para enviarle una instrucción precisa al paciente y luego soltarlo. Funciona como un botón de presionar para hablar, un botón PPT. Lo presiono, se enciende y cuando lo suelto deja de activar el micrófono. Evidentemente es el dial que nos permite seleccionar la intensidad a la que vamos a trabajar. Por el lado del enmascaramiento, también tendremos la selección del oído. Automáticamente, si yo selecciono el oído izquierdo en el canal principal, el secundario pasará al contralateral, que en este caso es el derecho, y viceversa. Puedo también seleccionar el tipo de salida para que yo pueda hacer el enmascaramiento o por vía aérea o por vía ósea, y puedo cambiar el tipo de entrada o el tipo de estímulo de enmascaramiento. Por defecto, el enmascaramiento es un enmascaramiento de banda estrecha, que quiere decir que el ruido persiga la frecuencia. Pero puedo cambiar ese tipo de estímulo con el botón Input para que trabajemos con ruido blanco, que es independiente de la frecuencia. Apenas yo active el enmascaramiento, se va a encender el botón de Norm On, hasta el momento en el que yo reduzca el enmascaramiento al mínimo y este se apagará automáticamente. Los botones de en medio nos permiten almacenar la respuesta que ya se haya encontrado y cambiar de frecuencias, reduciendo la frecuencia o aumentando la frecuencia. Y el botón del medio, el botón Store, almacenará la respuesta. El botón de Tracking nos permite hacer un seguimiento de enmascaramiento. Es decir, que enlazará ambos canales de forma que cuando yo modifique un valor en el canal principal, también se modifique en el canal secundario. A diferencia de este, el botón Lock nos permitirá encadenar los interruptores de ambos oídos y cuando yo envíe el estímulo, se enviará el estímulo tanto al oído en prueba como al oído a enmascarar. El botón de Nuevo Paciente nos permitirá escoger un nuevo paciente. Si es que yo supongo que tengo una información allí de un paciente, puedo pedir uno nuevo. El equipo me preguntará si deseo guardar la información de este paciente en curso y me limpiará la pantalla para poder trabajar con un nuevo paciente. El botón de Save Exam guardará el resultado que yo tengo en la memoria para ese paciente. El botón Erase Data nos permite borrar un solo punto de la audiometría. El botón To PC Print nos permite enviar esta información a la computadora o a una impresora. Y el botón de Help nos dará información sobre cualquier botón que yo desee presionar. Finalmente, el botón Back nos permite regresar al menú principal. La siguiente prueba es la audiometría verbal. Para ingresar a la audiometría verbal, del mismo modo que hicimos con la audiometría tonal, podemos presionar el botón de OK o el interruptor. En el caso de la audiometría verbal, vamos a ver que en pantalla se presentará la información del canal activo en la parte superior y la del canal secundario en la parte inferior. La parte principal de la pantalla nos dará la gráfica de la logaudiometría en decibeles para el eje de las abscisas y en porcentaje para el eje de las ordenadas. En pantalla mostrará la información del canal principal y en la parte inferior mostrará la información del canal secundario, el canal del enmascaramiento. Además, la parte principal de la pantalla mostrará la gráfica de la logaudiometría. En el eje de las abscisas tendremos
las intensidades en decibeles y en el eje de las ordenadas los porcentajes. El audiómetro en el modo de logo audiometría permite utilizar varias entradas. Tiene una memoria interna que se denomina int1 e int2 que almacenan pistas pregrabadas en el equipo. Tiene además la opción de trabajar con las entradas externas 1 y la entrada externa 2. Y además permite trabajar también con un micrófono. Cuando el micrófono está conectado, el indicador BU estará funcionando. Las entradas siempre deben de ser calibradas presionando el botón Gain. Por ejemplo, en pantalla podemos ver el nivel de calibración para el micrófono en este momento. Esos niveles deben de ser acordes a lo que exigen las pruebas de logo audiometría. Estas entradas pueden calibrarse tanto para las externas como para la interna y como para el micrófono. El botón de monitor nos permite seleccionar el nivel al que vamos a monitorear la entrada de audio. Presiono monitor y yo podré regular el volumen al que escucharé el sonido del equipo. El botón Talk nos permite establecer una conversación bidireccional con el paciente, de forma que yo pueda aumentar el nivel de mi voz y aumentar el nivel de la voz del paciente. En el modelo de audiometría, nosotros registramos las respuestas correctas e incorrectas del paciente y en pantalla se irán registrando las respuestas correctas, y si es que el paciente se equivoca alguna vez, marcaré con el botón de incorrecto y el equipo calculará automáticamente el porcentaje adecuado. Una vez que yo haya terminado la evaluación, puedo presionar el botón Store para marcar el punto de la curva logo audiométrica. Al terminar la evaluación del reconocimiento de palabras, yo tendré formada la curva logo audiométrica, en donde tendremos el elemento principal, que es el SRT al 50%, y el porcentaje máximo de discriminación y el porcentaje de detección de voz. Para almacenar el resto de los datos de la logo audiometría, presionaré el botón Test. Nos mostrará para almacenar el valor del SRT y presiono el botón Store. Presionaré una vez más el botón Test para cambiar a la prueba del umbral de confort, que buscaré activamente, y al encontrarlo presionaré también el botón Store. Cambiaré una vez más con el botón Test para hacer la evaluación del umbral de disconfort y al momento de encontrarlo presionaré el botón Store. Una vez hecho eso, yo ya tengo todos los datos de mi curva logo audiométrica y los valores del umbral de confort y de disconfort. Al momento de terminar la logo audiometría tendré información tanto del oído izquierdo como del oído derecho y sus respectivas tablas.